explicó que dentro del sueño una niña vestida de blanco, totalmente, y con manchas de sangre, dijo su nombre 5 veces. En ese momento yo desperté. No pasaron ni 10 segundos y escucho que tocan la puerta de la casa. Que lo que el niño vio era el espíritu o el alma de una maestra que había fallecido en la secundaria. Mi mamá comenzó a decirme que yo gritaba, me quemo, ayúdenme. Mi mamá no supo qué hacer, ni sabía si despertarme o no. Gracias por conectarse. Este podcast, como ya lo saben, es dedicado a todos los fans del terror que, como siempre, nos hacen el favor, Peter, de vernos, de dejar sus comentarios, y afortunadamente nos ha ido excelente. Por ahí ya a través de tus redes, Peter, gente que es ajena a tus conocidos te han estado mandando mensajes para mandarte las historias, y hoy tenemos un tema muy interesante que son apariciones. En general, personas que hayan fallecido, que sean tus familiares, que de repente dicen que te vienen a buscar, se vienen a despedir, entre muchas otras cosas, que si la Llorona, que cualquier tipo de fantasmas. En esta ocasión vamos a hablar de este tema. Más que nada, yo creo que lo metimos, Peter, para poder tener una carta abierta a muchas de estas cuestiones que a veces queremos abarcar muchas cosas y de repente no sabemos ya dónde ponerlas. Es correcto, creo que el tema es muy amplio. El tema nos permite hablar de esas apariciones que pueden ser espectrales, que pueden ser inclusive de estas leyendas que tú estás mencionando, que se manifiestan y que nos dejan sin aliento. Son experiencias que la mayoría de la gente ha vivido. Estoy seguro que tú también tienes alguna experiencia por ahí que nos puedas contar. Claro. Pero quiero empezar, y lo mencionaste demasiado bien. Gracias a la gente que nos ha estado escribiendo, que nos ha estado mandando su evidencia también. Y quiero comenzar con ello precisamente. Hace unos días me escribió un contacto de aquí de Poza Rica precisamente. Unas fotos en las cuales él me manifiesta que se ve un poco de actividad paranormal. Son cámaras que están en una cochera. Son cámaras que se ponen durante la noche, y él pudo captar durante un lapso de tiempo en la madrugada unas orbes. ¿Qué son las orbes? Son unos pequeños movimientos de luz que se pueden captar mediante la cámara. Él ha estado preguntando en varios grupos, en varios canales de este tipo paranormal, a qué se debe. Le han dado muchísimas explicaciones. Mucha gente dice que son duendes, que son fantasmas. Nosotros tenemos que tener también en cuenta o a consideración, y es lo que él ha estado expresando a esta persona, que cheque si hay actividad paranormal, ya que las orbes o los orbes van acompañados de actividad paranormal en el lugar donde se están manifestando. Podemos ver las fotos y en ellas puedes ver claramente unas donde están hasta una figura humana prácticamente dibujándose en lo que son las fotos. Sí. Es simplemente una evidencia más que tenemos acerca de este mundo paranormal que nos rodea y que la gente amablemente nos está compartiendo, Diana. Claro. No sé qué te parece, no sé si has visto esas fotos, mira. Aquí van a estar apareciendo. Y la verdad agradecemos, como tú lo decías, que sin conocerte es lo que queremos, o sea, ustedes sin pena pueden mandarla. Por aquí van a estar apareciendo estas imágenes, y la verdad es sorprendente, como tú lo dices, que aparte pareciera que lleva una secuencia. Así es. ¿No? Y justo cuando notan la imagen donde se ve pues una figura prácticamente humanoide, es ahí donde dices, ¿a qué se estará enfrentando en ese momento esta cámara que capturó el momento, ¿no? Generalmente siempre la intriga de qué hay detrás, ¿no? En esta ocasión lo platicábamos justo cuando te lo mandaron, que si había un contexto detrás, y la persona que te lo mandó te decía que no hay una historia detrás, simplemente fue una casualidad. Y yo creo que a veces es ahí donde a veces dices,
¿cómo un ser de otra dimensión o este tipo de cosas paranormales aparecen o qué tendría que ser para que puedan aparecerse en los lugares donde son capturados, ¿no? Generalmente queremos siempre de quién falleció ahí, tal vez ahí hay actividad paranormal, todo esto, ¿no? Son lugares que quedan impregnados con historias, con hechos de una historia muy fuerte, y estas energías se quedan arraigadas en el lugar. Tenemos que haber conocido realmente qué sucedió en este lugar. Esto me remonta a una historia que me contaron unos compañeros, sí, precisamente. En el Rancho del Pintor, me dieron la ubicación exacta, un grupo de compañeros maestros se dedican a cazar. Ellos fueron en este grupo a este rancho y ya les habían comentado que dentro de esta locación había cierta actividad paranormal. Ellos iban con una sola intención, que era la de cazar. Un grupo de 4 personas, hombres ya mayores, se adentraron en este lugar. Ya era tal vez 7, 8 de la noche, ya empezaba a oscurecer. Y cuando más se adentraban en este rancho, empezaron a sentir más frío, y no siendo una temporada que ameritara este tipo de temperatura. Sucede que no encontraron conejos. Encontraron una silueta de un soldado. Ah, caray. Dicen que en una de las partes de este rancho, que era como una tipo colinita, pudieron, sí, ver la silueta de un soldado, pero de la época de la Revolución. Wow. Ellos observaron cómo los estaba viendo fijamente. Él iba armado, este soldado. Iba con la vestimenta característica de la época revolucionaria. Cuando este grupo de personas vio esta silueta, arrancaron a correr. Fue mucha la impresión. Me comentan inclusive que terminaron hasta las lágrimas de la impresión de haber visto esta figura, esta aparición de tipo espectral. Sí. Hay muchas historias que tenemos, muchas relacionadas. Gente comenta que tal vez hay oro enterrado. Cuando aparecen esas cosas. Exactamente, sí, es posible. Ya depende de las personas que realmente quieran adentrarse y aventurarse a descubrir si existe este tipo de tesoros dentro de locaciones en las cuales probablemente hubo historia revolucionaria. Claro, qué interesante. Así es. Peter, ¿te parece si comenzamos con las historias? Esta la platicaba antes de comenzar. No sabía bien dónde acomodarla, dónde ponerla, porque es muy extraña. O sea, es extraña porque generalmente siempre asociamos todo a cosas malignas. Así es. Y ese tipo de entes. Entonces, bueno, voy a comenzar. Esta historia nos las manda Iván Marín. Le mandamos un saludo y gracias por habernos mandado tu historia. Aquí está, qué bueno que nos esperaste. Hola, me gustaría compartir mi historia. Desde hace muchos años comencé viendo en mis sueños a un niño. Después comenzó a presentarse en mi realidad. Una vez, mientras yo dormía, en mi sueño, escuché que tocaron la puerta. Yo en ese momento abría la puerta y veía a un viejito sentado en una silla de ruedas, que nunca había visto yo en mi vida. Y me decía, cuídate mucho. Y cuando yo cerré la puerta y volteaba hacia el comedor, estaba parado ese niño justo en el fondo. En ese momento yo desperté. No pasaron ni 10 segundos y escucho que tocan la puerta de la casa. Me toqué la cabeza, comencé a taparme la cara, comencé a rezar. Al pasar de 3 meses, iba a casa de una exnovia. Yo venía de jugar fútbol, eran aproximadamente las 11 de la noche. Y ella vivía como en unos departamentos y en un último piso. Cuando yo me estacioné y mientras bajaba del carro, veo al mismo niño de mis sueños sentadito en la parte de atrás. Recuerdo que hasta los piecitos le colgaban. Subí corriendo al departamento de mi ex y en esa noche fue terrible, pues se abrían los grifos del agua, se movían las cosas. Ya saben, este tipo de poltergeist. Al pasar del tiempo, me cuestionaba quién era este niño. Después, tuve un accidente, me caí de una bicicleta y una noche, estando yo acostado en mi cama,
se me apareció de nuevo sentado en mi cama mirándome directamente a los ojos. Solo intentaba no morir aterrado. Tiempo después comencé a escuchar que me hablaba cerca del oído y me decía, ¡hey!, como queriendo llamarme. Mi miedo con esto aumentó. Yo ya no podía y no quería estar solo, pues temía que las cosas aumentaran. Así que tomé la decisión de acudir a la iglesia. Busqué a un padre. Este me dio unas bebidas. Todo lo que me daba, honestamente, yo me lo tomaba, prácticamente realizando algo parecido como a un exorcismo. Me dieron objetos para protegerme, entre otras cosas. Después decidí contarle a mi abuelita, pues ella cree mucho en los santos, brujerías, santerías y todas estas cosas. Y me dijo que me llevaría con una persona para que estas cosas dejaran de pasarme. Me llevó con una mujer que vive en Coatzintla. Cuando llegué, comenzaron a realizarme una limpia y terminando me sentó y me dijo, a ti te siguen mucho los niños. Bueno, más bien hay un niño que te está siguiendo mucho. Y le dije que sí, que por eso estaba ahí. Porque estoy desesperado, veo un niño por todos lados. Voy en el coche, lo veo en el retrovisor, parpadeo y lo veo, se me aparece en mis sueños y ya no deja de seguirme. Le confesé que quería incluso acudir al psiquiatra, pues llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Y me preguntó que si algún niño cercano a mí había fallecido. También me preguntó que si mi novia había interrumpido algún embarazo. Respondí que no, así que me cuestionó cómo es, que si lo veía sucio, lastimado o con sangre. Le respondí que no, que era un niño bien peinado, bien vestido, y le comencé a describir su vestimenta. Trae pantalón como de mezclilla, no usa zapatos, con una camisa como amarillita. Y ella, sin dudar, me respondió, ah, es San Tomasito, busca en tu celular. Literalmente, me morí de la impresión cuando vi la imagen y era el niño que yo veía en mis sueños. Después, la mujer me explicó que San Tomasito quería pedirme un favor y que por eso se me aparecía y me preguntó, ¿quieres que trabajemos con eso? Yo le respondí que no, pues me aterraba meterme en cosas que yo no comprendo. También me dijo que él se me aparecía era porque un familiar me había encomendado a él antes de fallecer y que por eso se me manifestaba. Al día de hoy, cuando cuento esto, aún se me pone la piel chinita tan solo de recordarlo. Increíble. Oye, pero ¿sabes qué? Por aquí les voy a dejar la imagen igual para que vean porque me mandó cuál es el... La imagen de San Tomasito. Ajá, claro. Y curiosamente, ¿qué será? Hace 2 semanas, unas maestras, compañeras de trabajo, ¿sí?, me hablaron de San Tomasito. Ah, caray. Sí, me dijeron, como ellas también siguen el programa, a la cual mando saludo a los compañeros allá en Platón Sánchez, me comentaron acerca de este niño, San Tomasito. Okay. Me dicen, profesor, ¿no sabe usted acerca de San Tomasito? Yo no había escuchado hablar de él. Yo tampoco. Y me comenzaron, es un niño benigno, me dicen. Benigno. Que ayuda. Okay. Ayuda a las personas. Y ahorita que tú estabas mencionando esto, alguien le pidió a San Tomasito que cuidara, ¿no? Le encargó. O sea, y ahí relacioné lo que me decían las maestras en el sentido de cómo un niño que es santo, por lo que veo. Ajá, la verdad, te interrumpo, no tenía idea que había un niño santo. O sea, en mi ignorancia desconocía completamente la verdad. Yo tampoco, hasta esa vez que me comentaron las maestras y me llamó muchísimo la atención. Y ahora que tú lo mencionas, vaya, se me vino, ni siquiera es un recuerdo viejísimo, es algo que pasó recientemente y lo relaciono perfectamente con lo que me comentaban las maestras y que hace el bien. Esta aparición que este niño hace el bien prácticamente, cuida a quien encomiendan en este caso. Sí. Interesante, muy interesante. Realmente por eso me hizo mucho ruido lo que estabas comentando. Muy buena historia, sinceramente. Sí. Me gustó y bueno, hablar de San Tomasito, creo que también hay muchísimas historias allá en la zona de la Huasteca, en lo que es el norte del país. Escucho mucho que lo mencionan, demasiado.
Claro, me sorprendió porque realmente nunca había escuchado de alguien que dijera que se le aparecía un santo de manera cercana. Claro, sé que a muchas personas tal vez les ha ocurrido, pero desconozco, sí, o alguna nunca me había pasado, el escuchar directamente de alguien que un santo se les manifestara. Increíble. Está muy buena. Está muy buena la historia, sí, me encantó la historia, muy buena. Y bueno, precisamente hablando de apariciones tengo una historia también relacionada a alguien, al parecer cercano, que se le manifestaba a unos niños, unos niños precisamente. Se acercaron a mí a contarme la historia. Ni siquiera fue ya mandada escrita, ellos se acercaron directamente con un servidor y me contaron la historia que estoy a continuación de narrarles. Que obviamente pues ya yo me puse a transcribirla. Bien, esta historia comienza de la siguiente forma, dice. Hace unos 2 años, unos primos llegaron a mi casa. Ese mismo día, en la noche, ya siendo las 12:30, mientras veíamos una película, para ser exactos, infantil, ya que teníamos primos pequeños y no queríamos asustarlos. Mi primo mayor dijo: hay algo en la puerta. Todos volteamos y no vimos nada, pero mi hermana dice que sí vio algo. Lo describieron como una sombra de casi 2 metros. Fuimos a ver al cuarto. Cuando entramos sentimos una vibra muy pesada. Buscamos, pero no vimos nada de nuevo. Claramente escuchamos como si tocaran la puerta de la cocina. La cocina está en medio de la casa. Era imposible que la tocara, e inclusive cuando salimos pensamos que había sido un gato. Nada de eso. Mi abuela, que vive al lado de nosotros, nos vio asustados. Le contamos todo. Ella nos echó agua bendita y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, mi primo nos contó que mientras dormía tuvo una pesadilla. Explicó que dentro del sueño una niña vestida de blanco totalmente y con manchas de sangre dijo su nombre 5 veces. A la quinta, mi primo saltó y se despertó. Una vez despierto, se fijó en la hora. Eran las 3:33. Ya cuando se iba a dormir de nuevo, escuchó su nombre desde la sala 4 veces y se acostó lo más rápido que pudo. Se tapó hasta la cara y cuando dijeron su nombre por 5ª vez, abrieron la puerta. Mi primo por miedo no volteó y no hizo nada. Después de un rato escuchó unos pasos que estaban dándose en la sala. Escuchó cómo cerraban la puerta también, hasta que el cansancio lo venció. A la mañana siguiente le contamos a mi papá. Él no nos creía. Una vez más acudimos con mi abuela. Cabe recalcar que mi papá trabaja en la noche en un hospital y no pudo estar cuando pasó todo esto. Esa noche que llegó mi papá, nos fuimos a dormir a la casa donde apareció la sombra. Mi abuela puso agua bendita en todas las esquinas y nos puso a nosotros también para estar protegidos. Y nos dormimos al siguiente día. Todas las marcas de agua se secaron, mientras que por donde pasaba la sombra, ya que mi hermana veía que pasaba una sombra por ahí, por su cama, fue la única marca de agua que no se secó. Mi hermana nos dijo que veía esta sombra desde hace 5 o 4 semanas. Ese mismo día fuimos con una bisabuela a que nos barriera y que nos pasara un huevo para limpiarnos. Yo salí limpio, pero mi hermana no. A ella la seguía una sombra. No sabían explicarle si era la muerte o un tío, que para nosotros era como un segundo papá. Y éramos muy apegados a él. Pero desde esa vez que nos barrieron, no vimos a esa sombra
y no queremos verla de nuevo. Esta historia, pues bueno, nos narra cómo estos jóvenes eran acosados, ¿no? Prácticamente por una entidad, la cual ya no quisieron indagar más allá que era, ¿no? Sí, sí. A mí me impacta, por ejemplo, el hecho del agua bendita, ¿no? Donde pasaba la sombra, donde decía la hermana que veía que pasaba la sombra, ahí el agua se mantuvo, no se secó. Las demás marcas de agua bendita evidentemente se terminan secando, pero esa única marca por donde pasaba constantemente la figura que ellos veían quedó intacta. Qué fuerte. Qué fuerte realmente, algo que pasó a unos niños, prácticamente unos adolescentes. Claro. Y ahorita que mencionas que ellos ya no quisieron indagar, creo que a veces da mucho terror saber la verdad. O sea, realmente sí he escuchado, en lo personal, cuando a veces que escuchas cosas o sueñas cosas, ¿no? que te dan mucho miedo, a veces quieres ya, e incluso ni siquiera hablar las cosas, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que cuando yo sueño muy feo, porque realmente digo, tengo mis experiencias paranormales, pero tampoco son demasiadas, entonces generalmente asocio más a los sueños, que de repente creo que tenemos pesadillas, no sé tú, pero yo cuando tengo una pesadilla así como demasiado aterradora, no quiero ni siquiera contar lo que sueño, porque pienso que le doy como cierta energía. No sé si... le das poder a ciertas cosas, ¿no? La mente es muy poderosa también, claro. ¿no? Te puedes llegar a sugestionar muy fuertemente, pero sí te entiendo. Muchas veces es preferible ya no indagar más, simplemente quedarse hasta el punto donde llegamos, porque imagínate, si le seguimos buscando, si seguimos escarbando, nos vamos a sugestionar más, nos podemos realmente meter en áreas donde no conocemos. Ahorita que dices eso, ¿no? de indagar y que te puede llevar a saber la verdad, a darte una solución, porque también puede ser, ¿no? Ir con las personas adecuadas, dar una solución, o bien que te aterre más a ver a lo que te estás enfrentando. Y de eso va esta historia que les voy a platicar. Eso sí, prefiero que sea anónima, y comprendo completamente, porque realmente la historia está, digamos que un poco sorprendente, porque en lo personal jamás me había tocado escuchar una historia de este tipo. Me intrigas, adelante, adelante. Hola, quiero contar esta historia. Esto que voy a contarles comenzó a sucederme desde que yo tengo 15 años. Yo tenía una tía que se dedicaba a curar. No era bruja, ella solo hacía limpias y esas cosas. Ella en una ocasión me dijo que veía a una mujer que siempre estaba detrás de mí. Claro, como yo era una adolescente, solo se lo compartí a mi mamá. No entendía por qué a mí muy seguido me hacían limpias. Yo creía que era porque, como tenía muchas pesadillas, soñaba que estaba dentro de una casa y había mucho fuego. Hasta el dolor de una quemadura sentía. Mi sueño jamás avanzó, siempre era el mismo, era recurrente. Era como un bucle de tiempo. Así que asumía que el hecho de hacerme curaciones era por esta razón. Hasta que cumplí aproximadamente mis 19 años, mi madre me contó que una mujer de vestido como de la época victoriana se me aparecía cuando yo estaba cerca. En ese momento, yo muy aterrada le pregunté que desde cuándo pasaba esto. Ella me explicó y me describió a la mujer con un vestido esponjado, con un gran peinado, tal cual como los vestidos de la época victoriana. Le pregunté que si aún estaba, pues yo realmente jamás la había visto. Lo único extraño eran estos sueños recurrentes, pero jamás vi a una persona. Todo mi sueño era en primera persona. Así que le dije a mi mamá, con lo que me había contado, que yo quería buscar ayuda de una persona que supiera de estas cosas, pues mi tía para ese tiempo había fallecido. La persona que busqué para que me dijera la razón de mis sueños, pues siempre estaba cerca de mí. Jamás pensé que tenía relación alguna, hasta que me llevaron con un señor que es brujo, y tal cual cuando me vio me dijo, ¿esa mujer que está pegada a ti es por eso que estás aquí? Yo muy aterrada le respondí que sí. Me preguntó que si yo la podía ver. Le dije que no, pero que tenía un sueño muy extraño.
y también le dije que le tenía un miedo inmenso al fuego. Después de terminar la sesión me dijo: esa mujer que está contigo eres tú en otra vida, pero su alma se vino a esta vida contigo. Yo casi me desmayo al escuchar lo que me dijo. Me explicó que muy probablemente mi sueño fue la manera en la que yo morí en aquella vida. Me dijo que teníamos que mandarla de regreso al lugar de donde ella vino, como a su época. Según él, otra versión de mí, por así llamarla. Ella quería vivir esta vida. Después comencé a ir a las sesiones. Comencé a vivir cosas muy extrañas. Me levantaba en la madrugada como sonámbula. Una ocasión, mi mamá comenzó a decirme que yo gritaba: me quemo, ayúdenme. Mi mamá no supo qué hacer, ni sabía si despertarme o no. Dice que solo me abrazó. Era como si yo no estuviera ahí. Con los minutos dejé de gritar y me desvanecí. Mi mamá, muy asustada, pensó que yo me había desmayado. Me comenzó a hablar intentando que yo despertara, y no desperté. Claro que yo no tenía ni idea de lo que había pasado al día siguiente. Mi mamá me dijo lo que pasó. Mi miedo aumentó y yo ya no quería ni siquiera dormir. Admito que pensaba que esa mujer o la versión de mí quería tomar mi cuerpo. Me llamaron de nuevo con este brujo. Me dijeron que esta mujer, o bueno, yo en aquella vida, practicaba la brujería y había hecho un hechizo para poder regresar en otra vida. Me hicieron un trabajo para cortar lazos con esa versión de mí. Después de muchos intentos, he dejado de soñar de ese episodio que siglos antes me quitó la vida. Sé que lo que les cuento puede que sea imposible de creer. Hoy, gracias a Dios, puedo estar más tranquila, pues al parecer esa versión de mí al fin ha desaparecido. Es fantástica la historia, sinceramente, ¿no? Vidas pasadas, ¿no? No sé si llamarlo reencarnación, porque realmente no estaba viviendo esa vida. O sea, simplemente llegó, por lo que me cuenta la persona, o sea, su espíritu llegó aquí con intenciones de apropiarse de su cuerpo. Es algo que jamás había escuchado, no, debo admitir. Como que siempre pensé que la reencarnación era algo intangible, o bueno, no es que como que pudiese sentirla, pero no algo que pudiera ser visible. No sé cómo explicar esto, no sé si la gente me está entendiendo. Claro, sí. Es que realmente si te pones a analizar cómo narran esta situación, habla de una dualidad, ¿no? Como una persona anteriormente queriendo tomar posesión de lo que fue suyo. Sí, de lo que era, sí, de esa misma persona, pero en una versión en un tiempo moderno, ¿no? Vaya, es como tener una lucha prácticamente con su pasado, sí, pero que practicaba brujería, ¿no? Que era lo que estaba diciendo, ¿no? Sí. Que en otras vidas tenía una vida un poquito comprometida con trabajos de brujería, de artes obscuras, ¿no? Sí. Y que esa vida pasada la estaba reclamando o estaba intentando apropiarse, sí, de su vida presente, ¿no? Es fantástica simplemente la historia. Aparte, lo que me llama la atención, Peter, es que la historia, bueno, habla de que soñaba que estaba en un incendio y por lo que más o menos explica es como la forma en la que murió, sí, ¿no? Entonces, yo me acordé de un sueño que me persiguió por mucho tiempo cuando yo era una niña, antes de decir a esta mujer le pasa todo. No es así, o sea, sí, pero se los voy a platicar. No es, yo siempre te lo juro que ya de adulto digo, ay, chance y es una versión de mí de otro momento de mi vida. Exacto, los déjà vu, ¿no? Muchas veces que tenemos. Bueno, esto que les voy a contar, a ver, les prometo que es real. Te creemos. Bueno, yo recuerdo que cuando yo tenía unos de 4 a 8 años más o menos, sí, yo soñaba, tenía el sueño recurrente de siempre. Yo soñaba que llegaba a como una especie de cantina. Okay. ¿Ves que, cómo se llama estas películas que son como de vaqueros? ¿Del viejo oeste? Del viejo oeste, ajá.
ahí quiero aclarar que a esa edad yo jamás en mi vida había visto ninguna película de ese tipo. Es lo que te decía, ¿cómo a los 4 o 5 años tú puedes relacionar o tener una imagen de lo que es una cantina del viejo oeste? Te juro por Dios que yo jamás, o sea, yo dije cantina cuando yo lo contaba, cuando yo era una niña y yo contaba esto, yo siempre decía, era una cantina. Hoy como adulto que he visto esas películas y todo esto, digo, es como esto, ¿no? Pero bueno, cuando yo, en mi sueño, yo entraba y justo es como, más o menos como esa historia, todo era en primera persona, o sea, todo era a través de mis ojos, o sea, nunca me veía de lejos, o sea, era como mis ojos hacia alrededor. Yo entraba, abría la puertita esta, que es como de una cantinita, ¿no? Como de esas de madera. Entraba, veía mucha gente, yo decía que era una cantina porque había mucha gente sentada en muchas mesitas. Obviamente a mi edad jamás, cosa de dónde voy a sacar yo la imagen de una cantina en mi cabeza. Y veía mucha gente sentada, pero todos así como vaqueros, y se escuchaba mucho ruido, y yo me acuerdo que escuchaba el ruido, y como que yo me quedaba parada, pero como asombrada de donde estaba, o sea, como que yo estaba así como muy desorientada en mi sueño, pero según yo en mi sueño, yo tenía la edad en la que estaba yo en ese momento, yo tenía, ¿qué? 4 años, pongamos 5, no, verdad, no me acuerdo bien, pero por ahí, y yo veía todo eso y yo, ¿qué onda, no? O sea, muy asustada. Entonces yo me daba la vuelta, salía, y afuera de ahí había un caballo con ojos rojos que estaba con, no sé cómo se le dice cuando hacen como... Cuando empiezan a escarbar la tierra con la pezuña. Sí, no sé cómo se le dice. Sí. Y yo me asustaba muchísimo y yo arrancaba a correr así, o sea, corría y corría y yo me acuerdo que el caballo me perseguía y yo corría y corría, y te lo juro por Dios que en ese momento yo despertaba aterrada de miedo, o sea, porque en mi sueño yo no sé por qué yo de dónde sacaba que ese caballo era el diablo. Okay. O sea, yo no sé de dónde saqué eso, pero bueno, y cuando yo me despertaba, pues yo aterrada por esa situación, y a lo mejor dices tú, no es un sueño que esté aterrador, pero a mí me daba mucho miedo, pues era una niña. Y ese sueño era muy recurrente y jamás avanzaba, o sea, siempre era el mismo sueño, siempre el mismo, así me pasó por mucho tiempo. Dejé de soñarlo, o sea, ya actualmente nunca más he vuelto a soñar. Creo que me pasó así como de mi edad de niña. Sí. Hasta que en una ocasión vi la película de... no me acuerdo cómo se llama este actor. El que sale en Spider-Man como Electro, ¿cómo se llama? El que sale en Spider-Man como Electro. Django. No. Django. Sí, la película no me acuerdo cómo se llama. Django. El actor es... Sí, se me fue el nombre. Sí, bueno, sí. Les voy a poner la imagen por aquí. La película Django. Django, así se llama. Aquí el chico de producción nos lo está soplando. Vi esa película ya como de adolescente y dije, se parece mucho al lugar que yo soñaba. Y ya de ahí saqué así de que, es más o menos de lo que yo estoy... Pero ya de adolescente me acordé que yo, ese lugar, no, o sea, no ese lugar, sino... la estructura, como el ambiente, era como lo que yo soñaba. Para mí lo extraño es que yo jamás en mi vida había visto eso, o sea, o no sé, como mi imaginación lo pudo crear. Exacto. Entonces yo dije, o habrá sido ahí mi último momento de vida, en mi otra vida, y que ese caballo tal vez, no sé, me mató en otra vida. Te tal vez, sí. Ajá, y tal vez por eso es como que estuve soñando, y por eso yo me imaginaba que este caballo era un demonio o algo, ¿no? O sea, porque yo lo asociaba como lo que me hizo daño. Bueno, no sé, tal vez es... Sí, y es interesante en cuestión de, y lo mencionaste muy bien, cómo sin tener tú un antecedente, pudiste recrearlo en tus sueños, ¿no? Sí. Teniendo 4 años, es imposible que perfectamente te hayas imaginado tú una cantina, ¿no? Sí. Vaya, no es el tipo de contenido que un niño veía, no, para empezar, ¿no? Y no solamente te pasó una vez que tú puedas decir, no, pues fue en una, no sé, cualquier situación que tal vez ibas pasando y viste que tus padres veían una película. Fue algo que repetiste por muchísimo tiempo, ¿no? Eso es lo increíble, sinceramente, y que también va muy de la mano con la historia que nos acabas de compartir. Sí. Muy buena, sinceramente, sí. Me encantó. Pero sí, continuando con la historia, tengo una historia muy breve. Esta sucedió en una escuela. Evidentemente no puedo mencionar la escuela por razones
evidentes de que se pueda prestar a una mala fama esta escuela, una mala popularidad. Sí. Y también es anónima la historia. Pero bueno, la historia comienza así. Dice, bueno, esta historia no me pasó a mí, pero es emblemática de mi comunidad. Esto pasó más o menos hace 12 años, tal vez más. La historia se conoce como el niño tamalero. Una tarde, un niño de esa comunidad ranchaba tamales. Ranchear es una expresión que se ocupa para salir a vender cierto producto por todo el pueblo, casa por casa. Y llegando por la secundaria, que por cierto tiene muchas historias de terror, me comenta la persona que me manda esta historia. En el portón de la secundaria apareció una mujer. Relata el niño que en ese momento pensaba que era una maestra que se había quedado en la institución. Aclaro, el niño iba a la primaria, por lo tanto no sabía nada del contexto de la secundaria. La persona que se le apareció a este niño le pidió unos tamales, pero no tenía efectivo en ese momento y le dijo que viniera al día siguiente a cobrarle. Y pues el niño aceptó. Llega el otro día y el niño va a la secundaria a esa misma hora, que por cierto era en la tarde, menciona la persona que nos escribe. Y estuvo saludando y nadie contestaba, así que uno de los vecinos salió a verlo y le dijo que en la tarde no hay ningún maestro, que todos se van de la escuela. Pero el niño le dijo que una maestra le iba a pagar unos tamales. Y el señor le dijo que tal vez había visto mal, o que mejor fuera en la mañana, cuando la escuela estaba en servicio, o algo por el estilo, porque ningún maestro se queda dentro de la institución, y más a esas horas de la tarde. Bueno, así que el niño volvió al día siguiente, por la mañana, acompañado de su mamá. Fueron a buscar a la susodicha maestra, y hablando con el director, este le dijo que no pudo ser posible eso. A esa hora no hay nadie en la secundaria. Pero el niño juraba que sí, que él mismo le dio unos tamales a una maestra. Y fue en eso cuando el conserje dijo que hace 2 días, al día siguiente que el niño le vendió los tamales a la maestra, encontró hojas de tamales y huesos regados en la entrada. Estaban colocados justo a la entrada de la dirección. Pensó que tal vez fue un perro el que había hecho esto, pero al ver los huesos intactos se le hizo raro. Pero cuando se unieron todos los acontecimientos, todas estas historias y estas versiones, llegaron a la conclusión que lo que el niño vio era el espíritu o el alma de una maestra que había fallecido en la secundaria hace años y que sigue rondando y se sigue apareciendo en esta escuela, la cual no nos permiten decir qué escuela es, no nos permiten dar la ubicación, pero hasta el día de hoy sigue apareciéndose esta maestra que le compró, date cuenta, unos tamales a un niño, y al regresar el niño a cobrar los tamales no existió esa persona, no había tal. Sin embargo, encontraron evidencia de los tamales que habían vendido. Sí. Y la explicación fue que prácticamente era una maestra que había fallecido hace unos años y se sigue apareciendo en la escuela todavía. Oye, no inventes. Digo, obviamente, ¿verdad? Por protección se puede mencionar la escuela, pero eso quiere decir que sí hay actividad normal. Exactamente. Y esta es una historia reciente. Okay. Es una historia que ha estado pasando últimamente y créeme, insistí para que me dijeran cuando menos en qué lugar, no la escuela, pero cuando menos en qué lugar estaba sucediendo. Me pidieron que de favor no comentara nada. Quieren proteger esta escuela. Sí. Porque ya sabes que puede bajar la matrícula por historias de este tipo. Sí, es completamente cierto, ¿no? Incluso lo hemos platicado de que incluso te han mandado evidencia paranormal en una escuela, y aunque nos encantaría ir al lugar porque probablemente le podamos sacar mucho, sabemos que son lugares en los que pues evidentemente puede afectar muchísimo la reputación de alguna manera, pero
Peter, la verdad es que de estas historias, ¿no? De alguien que ha fallecido, siempre a veces queremos saber por qué deciden quedarse. O sea, digo, ¿por qué no trascender? No todas las personas que fallecen pueden decir que yo tengo familiares y jamás he visto a un familiar de los que han fallecido. Y en cambio hay otras personas que sí pueden decir, no, a mí se me apareció. A veces puedo creer que es dependiendo de la forma en la que tal vez fallecieron. A veces puede influir un poco. Muchas veces sí, creo que se quedan estas energías en este plano y no logran hacer esa transición que es necesaria. Muchas veces por eso nos contactan, por eso nos buscan, para ayudarlos a lograr esa transición, una veladora, alguna misa. Sí. Es lo que necesitan para poder llegar a su destino y poder descansar completamente. Claro. Bueno, Peter, yo ya no tengo historias. ¿Tú tienes otra? Tengo una muy pequeña que me pasó a mí. Compártela. Que me pasó a mí personalmente. Es curioso, uno piensa, tal vez, yo siempre he dicho, no, a mí no me ha pasado nada, pero muchas veces cuando te empiezan a mandar historias, empiezas a recordar, ¿sí? Y te acuerdas de situaciones en las cuales tú has vivido. Hace ya varios años, yo creo que iba a la universidad, recuerdo, estaba en casa de mis padres, yo ya estaba ahí con mis padres, y recuerdo que hacía mucho frío en ese momento del año. Ahí en la casa, que tú recordarás, Diana, nos has visitado ahí, tenemos una barda, el portón y la casa de la entrada principal. Sí. Bueno, hace años teníamos un timbre el cual no funcionaba y nunca funcionaba. Un día voy atravesando hacia lo que es la sala, pasando por un pasillo donde está el baño, y ahí está el interruptor donde se escucha el timbre. Sí. Empezó a sonar el timbre de la nada, pero como si alguien dejara prácticamente oprimido el dedo. El timbre para esto se encuentra justo al lado de la puerta. Para tú poder hacer tocar el timbre tienes que pasar o abrir el portón y tocarlo. A mí se me hizo sumamente extraño, ya que yo nunca antes había escuchado el timbre de la casa. En todo el tiempo jamás lo había escuchado. Evidentemente para mí fue extraño. Fui con mi padre y le dije, sucede esto, porque yo estaba aterrado. Alguien estaba tocando el timbre y había dejado el dedo. Él también, evidentemente, pues armó de valor y fue conmigo. Era como las 5 de la tarde, pero ya estaba muy nublado, hacía mucho frío, te repito. Nos acercamos a la puerta los dos y seguía escuchándose el timbre, no se soltaba. Mi padre empuña el pomo de la puerta, lo abre de golpe y cesa el sonido el timbre. Quiero recalcar que antes de que mi papá abriera la puerta, sí, yo pude ver la sombra que se genera entre el piso, lo que es la puerta y el piso. La sombra de unos pies que separan. ¿Tú? Yo. Ok. Yo pensé que alguien había entrado, sí, que era algún familiar, que era alguien que tal vez no relacionaba, no sabía que el timbre no funcionaba y había tocado. Pero cuando mi padre abre, no había nadie, absolutamente nadie. Y justo cuando él abrió, dejó de sonar. Al día siguiente, un tío que es muy entendido con lo que es la electricidad, fue a checar lo del timbre. Ajá. Y él comentó que estaba desconectado el timbre, que él lo había desconectado hace muchos años, ya no lo recordaba, que era imposible que sonara, claro, que era imposible que funcionara. Mi padre evidentemente ya no dijo nada, yo tampoco ya no dije nada. Lo que decíamos. ¿Para qué más investigamos? Claro. Que se quede así nada más como una anécdota que estamos contando en este momento. Es verdad, Peter. Así es. Ahorita que cuentas, ¿no?, de esto, no tiene nada que ver, no está relacionada con la historia, pero recordé una historia, no es mía, es de mi papá. Pues estamos en el tema de apariciones y creo que nos hemos saltado a hablar de una de las apariciones más famosas, que es La Llorona. Dios santo. Hay yo no sé si, ahorita estoy agarrando la onda, creo que tú me habías comentado que hay diferentes, o bueno, no sé, que no es, La Llorona no es la que se les aparece a las personas cuando están borrachas. ¿Cómo se llama? Tiene otro nombre que ahorita se me está escapando en este preciso momento. Porque ese día me lo comentaste, sí, en ese ¿no? momento estaba comentándolo. Yo no sé si sea La Llorona o no la persona, bueno, no es persona, ¿verdad?
este ser que se le apareció a mi papá. Sí. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Sí. Y pues mi papá le ponía más o menos. Y entonces mi papá metió el coche al garage. Él solito abrió la casa, o sea, nadie le abrió, o sea, él solito se metió y dice que cuando él cerró la puerta, miró hacia como 3 casas de nosotros. Sí. Y ahí habían unos árboles. Entonces dice que ahí parado en el medio de los árboles estaba una mujer, como una cosa sombría entre blanca, con cabello muy, muy largo. Sí. O sea, parece que el cabello era como canas, que el cabello la arrastraba, o sea, al piso. Y dice mi papá que, o sea, la borrachera se le bajó en ese momento. O sea, no la vio cerquita. Estamos hablando que estaba a 5 casas de nuestra casa o 3 por ahí. Y recuerdo que dice, bueno, mi papá le contó al otro día a mi mamá, o no me acuerdo si en ese momento, pero dice mi mamá, y mi papá le dijo, había una mujer ahí, estaba parada, y le dijo, bueno, mi papá dice que para él era más como una especie, no sabía si era mujer o hombre, porque se veía como algo robusto, algo grande, y traía el cabello muy, muy largo, canoso. Y bueno, ahí se queda esta anécdota. O sea, no sé si llamarlo llorona, la verdad es que no sabría decirlo. Porque sé que ahí, lo que tú platicabas, Peter, hay como diferentes cosas que las leyendas que cuentan que se les aparecen a las personas cuando están borrachas. La ciguanaba, era el nombre de la... Estaba buscando. ¿Cómo? Ciguanaba. Ciguanaba. ¿Y cómo? ¿No te aparece una descripción? La ciguanaba es prácticamente una mujer muy bella, muy bella, que se le aparece a las personas que son... bueno, que le tienen preferencia por las bebidas alcohólicas, sí. Que están a altas horas de la noche o que también son muy mujeriegos. Sucede que esta entidad pierde a estas personas o se los lleva muy lejos. Ajá. Y ya cuando están cerca, muy cerca o sea, los van siguiendo, y cuando ya se aproximan a esta entidad, esta bella mujer se voltea y les muestra su cara, que es la cara de un caballo. Tiene un poco de sentido. Digo que mi papá lo vio como de espaldas, o sea, le vio como el cabello gris, así muy largo, o sea, realmente no la vio de frente. Tiene sentido, o sea, si la curiosidad de mi papá hubiese llegado un poco más lejos, no, pero pues él dijo, no, aquí quedó, que aquí quedó. Valió más que haya hecho. Y ya estaba, ya estaba en la casa, o sea, ya estaba en el garage. Qué necesidad. Sí, claro. Sí, la verdad. Pero sí, esa es la entidad a la cual tal vez tu padre se enfrentó. Qué bueno que no te da vuelta esta entidad. Sí, Peter, pues, ¿qué te digo? He terminado yo mis historias. ¿Tú también? Yo también. Hemos terminado. Hemos terminado. Pues bueno, la verdad es que agradecemos muchísimo porque nos ha estado yendo muy bien. Así realmente es la primera vez que aquí se realiza un contenido de este tipo. Y no teníamos, bueno, en lo personal, yo no tenía idea que hay más gente que le encanta el terror. Entonces me parece extraordinario que podamos... Que hayamos creado tú y yo este espacio en donde podamos contar las anécdotas, historias de otras personas que se han enfrentado a estas situaciones, y que muchas veces todas las historias que hemos llevado hasta este momento, muchas parecen imposibles de creer, pero debemos decir que absolutamente todo lo que hemos contado han sido historias que nos han mandado, y otras pues anécdotas propias que evidentemente pues jamás mentiríamos al respecto. Es correcto, y este es el espacio precisamente para esas personas las cuales tienen una historia que no se atreven tal vez a contar por ese temor, por esa vergüenza de que no les vayan a creer. Aquí, con todo gusto, y si tienen todavía esa pequeña reserva, está el anonimato. Con todo gusto compartimos sus historias, ya que el programa es de ustedes también. Claro, y Peter, voy a poner esto en... vamos a empezar a hacer más adelante algunas actividades, y quiero decir actividades, vamos a ir regalando tazas, playeras para la gente que nos está viendo, y sobre todo a la gente que nos manda historias. Entonces, si ustedes nos hacen el favor de dejar en los comentarios sus historias, pues entonces tengan por seguro que estaremos premiando el cariño de toda la gente.
Pero qué mejor, imagínate que podamos tener ya un producto propio y con la marca del programa, La Hora Invertida, ¿no? Qué genial, ¿no? Sí, claro que sí. Pues bueno, Peter, con esto hemos llegado al final de La Hora Invertida de este episodio, de este capítulo, en el que hablamos de apariciones. Seguramente habrá más historias que podamos incluir en este tema. Por supuesto que siempre estamos abiertos a una segunda parte. Por ahí tenemos pendiente el de duendes, una segunda parte. De poltergeist también tenemos. Tenemos mucha tela de brujas también. Hay demasiadas segundas partes. Sigan mandando las historias, no se limiten. Nos encantados que nos den muchísimo más material. Claro que sí. Pues con esto nos despedimos y Peter, gracias. Gracias, Liliana. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.